Carla Humphrey, consejera del Instituto Nacional Electoral. Antes que nada, gracias por esta conversación y por tu confianza, consejera. Gracias. Al contrario, un gusto saludarte y muchas gracias por este espacio. Consejera, yo sé que no está tan sencillo, pero ¿cómo describirías el actual momentum del Instituto Nacional Electoral, que ha estado, esto es público y notorio, en el centro de la polémica, sobre todo en los meses recientes? Bueno, es una coyuntura muy complicada. Claramente, pues la aprobación de la reforma electoral, el tiempo en el que se hizo, y me estoy refiriendo ya, digamos, la publicación en el año electoral, el año en que empieza el proceso electoral para la presidencia de la República y la renovación del Congreso de la Unión. Estarán pudiendo votar en esta elección cerca de 96 millones de ciudadanos mexicanos y mexicanas, y tendremos que instalar 166,000 casillas, así que no tener todavía un marco sólido, firme, respecto del cual o con el cual vamos a organizar el proceso electoral, pues no abona en la certeza para los partidos políticos, para la autoridad electoral, incluso, por supuesto, para quienes quieran contender como candidatas y candidatos a diversos cargos de elección popular. Creo que es un momento complicado. También a esto se añade que por diseño constitucional 4 de mis colegas estarán también saliendo del Consejo General del INE el próximo mes de abril, y pues esta convocatoria también para renovar al Consejo General, pues digamos que cae todo en el mismo momento. Un nuevo marco normativo, tuvimos sesión la semana pasada justamente para conformar un comité técnico, las y los 7 consejeros que nos quedamos, para ver y empezar a operar esta reforma electoral. Se mandatan en los transitorios a hacer muchos análisis y estudios respecto al impacto en la estructura, en la administración, modificación de reglamentos, así que pues perdimos 2 meses, digamos, porque los transitorios planteaban comenzar estos trabajos desde el mes de enero, y bueno, pues finalmente se publicó hasta el mes de marzo, y por tanto pues tenemos poco tiempo, tenemos que empezar ya con estos trabajos, y pues estamos preocupados y ocupados. Y con la preocupación, pues vamos, justamente ya lo resolvimos desde enero, a presentar una controversia constitucional, porque creemos que hay temas que van en contra de el marco normativo con el cual tiene que operar este Instituto Nacional Electoral y de sus facultades. Y por el otro, pues ocupados en hacer este comité, empezar estos análisis. Sí. Y creo que se unió el viernes un tema que me parece central, pues que conocimos las y los consejeros, la mayoría, pues que toda la estructura, esta Junta General Ejecutiva, las y los directores y titulares de unidad presentaron su renuncia irrevocable a partir de entre el 31 de marzo y el 3 de abril, que se va el consejero presidente y otros 3 colegas, así que pues digamos que la dinámica no está fácil, es un momento complejo, sí, para el Instituto Nacional Electoral. ¿De qué manera está impactando el llamado Plan B presentado por el Ejecutivo en la estructura y el funcionamiento del INE en estos momentos? Es un cambio sustancial, es un cambio muy importante, y es un cambio, por eso me mencionaba los tiempos. Creo que una reforma de este calado se debería haber aprobado de cara a una elección intermedia y no de cara a una elección presidencial, precisamente porque permite tener el tiempo para hacer ajustes, tanto normativos internos en el INE, como en su caso, si hay que hacerlos a la ley, para poder llegar a estos procesos electorales tan complejos como lo son la presidencial y el Congreso de la Unión, que además son coincidentes con 30 procesos para renovar consejos locales en las entidades federativas, y también 9 gubernaturas. Así que es un proceso electoral que otra vez vuelve a ser el más grande de la historia, porque seguimos aumentando el padrón de electores. Y en este sentido, la estructura, el cambio, sufre una merma importante, particularmente a nivel de los distritos, que es donde operamos todos los procesos electorales, y también fuera de proceso electoral tienen muchas actividades que se hacen en los distritos.
Quiero decir que con esto, que si bien se puede pensar, y yo lo propuse desde agosto que llegué, en una manera de mejorar, innovar y por supuesto adelgazar la estructura organizacional del instituto, creo que hacerlo a nivel de los distritos es donde causa un mayor daño, precisamente porque son los distritos los que están en contacto con la ciudadanía, son los que van y hacen los recorridos para ver dónde se instalan las casillas, son los primeros respondientes en materia de violencia política en razón de género, son quienes ayudan al instituto en las labores de fiscalización para ver si hay propaganda de partidos políticos, por ejemplo, ir a constatar dónde está, y una serie, la capacitación también de las y los funcionarios de mesas directivas de casilla. Tienen muchas funciones dentro y fuera del proceso electoral, y digamos que esto es lo que se ve más afectado y esto es lo que más nos preocupa en el Instituto Nacional Electoral. En todo este panorama de situaciones muy complejas y problemáticas, ¿por qué tú quieres ser la presidenta consejera del Instituto Nacional Electoral? ¿Por qué quieres encarar un desafío tan complicado de esta naturaleza, Carla? Bueno, porque creo que es momento para dar un paso hacia adelante, para aportar trabajo, capacidad, porque creo que justamente lo que hemos estado contando es que son momentos muy complejos para el Instituto Nacional Electoral y también para el país en términos pues del sistema electoral y de partidos, y creo que una persona que ya está en el instituto, que tiene trayectoria en materia electoral y por supuesto de derechos políticos y electorales, me parece que en esta justa coyuntura es importante que alguien desde dentro, que ya lo vive desde dentro, que conoce las entrañas institucionales, que conoce el marco normativo, pudiera encabezar justamente estos esfuerzos que son colegiados, somos un órgano colegiado, para pues implementar lo que sea que vaya a ser la reforma electoral, porque recordemos pues que ya hay acciones de inconstitucionalidad, controversias que va a presentar este instituto y no sabemos bien a bien cuál vaya a ser el tamaño y el impacto de esta reforma, pero pues me parece justamente por este momento, entre tantas cosas que hay, no solamente la renovación de la presidencia, que era importante pues un perfil, digamos, que ya tuviera la experiencia desde dentro del INE, la experiencia comparada tanto en órganos jurisdiccionales y en órganos administrativos electorales, que pudiera aportar justamente en este momento. Y también por otra razón, me parece que en el debate respecto de la paridad y los cargos que ocupamos las mujeres, pues apenas tenemos una ministra presidenta, ¿no? Es la primera ministra, la primera mujer que puede presidir la Corte, y creo que esta debe ser la dinámica de todos los órganos. En el INE nunca ha habido una presidenta designada por la Cámara de Diputados y Diputadas. Vemos las reacciones para cumplir con la sentencia de la Sala Superior, y yo creo que también pues es momento también de las mujeres, no solo para estar, sino para demostrar por qué podemos estar en esos espacios. Ahora, estás teniendo obstáculos y entiendo que tienes toda la razón de enfrentar estos obstáculos para llegar a la presidencia del INE. ¿De qué se trata exactamente y cuáles son tus argumentos para abatir a quienes se oponen a que tú seas la presidenta? Bueno, en primer lugar, pues creo que es la primera vez que con este procedimiento establecido en la Constitución desde 2014 se va a renovar la presidencia del INE. Antes había procedimientos para cada renovación del Consejo General, sin embargo no había uno establecido previamente en la ley. Pero es la primera vez que con este procedimiento se va a renovar la presidencia del INE. A mí me parece que son cargos distintos las consejerías de la presidencia. Tan es así que la propia ley establece que el INE tiene órganos centrales, y tanto la ley vigente hasta hace unos pocos días y la que está en vigor hoy establece que los órganos centrales del INE son el Consejo General del INE y la presidencia. El consejo, del cual formo parte como consejera electoral, pero la presidencia, que claramente no formo parte al ser órganos distintos. También porque la propia ley y desde la Constitución se establecen diferencias entre consejeros, y así lo dice la Constitución, el consejero presidente y los consejeros
consejeros electorales. La propia ley tiene un capítulo específico de facultades y atribuciones exclusivas del presidente o de la presidencia y pues nosotros como consejeras y consejeros electorales no tenemos estas atribuciones en un capítulo especial o a lo largo de la norma respecto de las atribuciones claras y exclusivas para consejerías electorales. Por eso creo que ante un órgano distinto como es la presidencia y atribuciones distintas, pues no estamos hablando ni de reelección, porque son cargos distintos, y tampoco pues que sea el mismo órgano. Aquí muy importante decir, los casos bajo los cuales se puede configurar una reelección, primero es que sea en el mismo cargo para el que ya fue electa una persona y además cuando ya se está por terminar el ejercicio de ese cargo. Yo llevo 2 años y medio como consejera electoral del Instituto Nacional Electoral, claramente no me estoy postulando para ser consejera porque ya soy consejera, sino para ocupar la presidencia del Consejo General del INE y me parece que ante un punto de interpretación lo que tenemos que hacer en un país con Estado de Derecho y donde se respete el Estado de Derecho es que sean las autoridades jurisdiccionales las que diriman estas diferentes interpretaciones entre si se puede ocupar desde una consejería electoral la presidencia o no del INE. También porque creo que los argumentos que se dan desde el comité técnico no aplican al caso de las consejerías del INE, porque todos los casos que ha resuelto la Sala Superior se refieren a consejerías a nivel local, que además, pues desde 2014, pues cambió el propio IFE a INE, a Instituto Nacional Electoral, que encabeza el INE un sistema nacional electoral y claramente el propio instituto tiene atribuciones y facultades exclusivas y diversas que no le competen a ningún órgano electoral en el país, solo al Instituto Nacional Electoral, por lo cual claramente no es comparable en funciones, digamos, una consejería local con las consejerías y la presidencia del Instituto Nacional Electoral. ¿Cuál sería tu compromiso, Carla Humphrey, de llegar? Tú estás convencida de la legalidad de tu aspiración, lo acabas de explicar de manera muy detallada. De llegar a la presidencia del INE, ¿cuál sería tu compromiso con la población en general? Porque cuando decidimos una elección, estamos decidiendo también lo que queremos para el país, el modelo de país. Y esto es absolutamente definitorio, es muy importante. ¿Cuál sería tu compromiso para garantizar que el INE sea un árbitro imparcial para decidir el futuro inmediato del país? Bueno, creo que como lo he hecho desde consejera electoral, pues me parece que hay un compromiso por el pleno ejercicio de los derechos políticos y electorales de la ciudadanía, de las mujeres, de los grupos en situación de discriminación. También me parece que hay un reclamo por el costo de la democracia en nuestro país, del Instituto Nacional Electoral, y creo que desde ahí también ya lo he propuesto varias veces, no es nada nuevo, pues este tema de modernización, de innovación, de mejoría, de analizarlos hacia adentro. Creo que buena parte del plan B, en lo que toca al Instituto Nacional Electoral, pudimos haberlo hecho desde el Instituto Nacional Electoral. Yo por eso propuse una comisión, que se aprobara la conformación de una comisión para estos temas desde agosto del 2020. 2 años y medio después no vemos esta comisión. También hay muchas resistencias internas para hacer cambios y creo que uno de los temas centrales es esta modernización, abaratamiento del costo institucional, y creo que para esto hay 2 líneas importantes. Primero, analizar las estructuras que ahora pues por el plan B lo tenemos ya que hacer, de cómo redimensionar las áreas institucionales, pero también creo que de la mano de la tecnología podemos modernizar, acortar los procesos electorales, hacer más con menos. Carla Humphrey, consejera del Instituto Nacional Electoral, este espacio ha estado, lo sabes, y seguirá estando siempre abierto para ti. Gracias por tu confianza en esta conversación, gracias por tu sinceridad, que apreciamos mucho, y estaremos muy atentos a todo este proceso, ¿sí? Muchas gracias, de verdad es un gusto saludarte, siempre agradezco la disposición de tu espacio y también pues un saludo a tu auditorio. Muchas gracias. Gracias, Carla Humphrey, gracias también a ustedes por su atención, su compañía y lo que más aprecio, su confianza en este espacio. Hasta entonces, hasta siempre.